Solemos pensar en el anticristo como alguien malvado que hace que todos adoren a Satanás y que tiene algo que ver con el fin del mundo. Muchos cristianos le temen, mientras que otros quieren que aparezca para que comience el Armagedón. Esta es la historia del anticristo. El anticristo va de la mano con la Biblia, pero resulta extraño las pocas veces que este libro lo menciona. De hecho, el término anticristo solo aparece 4 veces y todas en el libro de Juan. Pero Juan no habla de un hombre malvado que vendrá para el fin de los tiempos. Dice que ya ha habido muchos anticristos, incluyendo todos los que no creen en Jesús. But you're not a Christian, so what do you believe? Incluso fuera de la Biblia, los primeros cristianos no se preocupaban mucho por el anticristo. Aunque nunca utilizó la palabra anticristo, la idea de una persona que iría en contra de Dios proviene de Daniel del Antiguo Testamento. Pero Daniel tenía al gobernante de Palestina, Antíoco Epífanes, en mente. No estaba hablando de una entidad maligna futura, sino de una persona específica. 1000 años después de la muerte de Jesús, alguien finalmente escribió quién sería el anticristo. Cuando la reina de Francia le pidió a un monje llamado Azzo que le diera detalles específicos, básicamente tuvo vía libre para inventar lo que quisiera. La carta de Azzo se volvió viral en la Edad Media y durante siglos esta fue la historia oficial. Sí. Call me Dad. Azzo creía que el anticristo aparecería al final del Santo Imperio Romano, nacería como judío en Babilonia y sería el hombre más malvado de todos los tiempos, pero se parecería mucho a la segunda venida de Cristo. Iría a Jerusalén, donde daría sermones y haría milagros, aunque luego perseguiría a los cristianos durante 3 años y medio. Por suerte, el verdadero Jesús vendría a derrotarlo. Después de Azzo, la idea medieval del anticristo quedó establecida hasta que otro monje llegó en los años 1100 con sus propios detalles. Joaquín de Fiore estaba tan obsesionado con el anticristo que se hizo famoso en su propia vida por ser su profeta de cabecera. Además del autor del libro de Apocalipsis, Joaquín fue probablemente el pensador apocalíptico más importante de la historia. Veía el fin de los tiempos como inminente, pero según Joaquín, habría muchos anticristos a lo largo del tiempo. Algunos, como Nerón, Mahoma y Saladino, ya habían vivido, pero habría uno solo que señalaría el comienzo del fin. En el Apocalipsis es Gog quien aparece para combatir a los cristianos. Joaquín vinculó al anticristo final con Gog usando ese nombre y después de 1000 años, el Apocalipsis y el anticristo estaban finalmente conectados. Martín Lutero publicó sus 95 tesis y comenzó su propia versión del cristianismo que se convertiría en el protestantismo. Después de eso, se enfrascó en una lucha con el Papa, lo que hizo muy conveniente que Lutero llegara a descubrir que todo el concepto del papado era el anticristo. Aunque no quería llegar a esa conclusión, Lutero se vio obligado a hacerlo cuando la Iglesia Católica se negó a reconocer el problema de las indulgencias y el pago por la salvación. Vio que el catolicismo y el Papa intentaban socavar a Cristo y ocupar el lugar de Jesús. Estas cosas hacían del Papa actual y de hecho de todos los papas el anticristo. Después de Martín Lutero, la gente dejó de pensar en el anticristo como una sola persona durante cientos de años. El anticristo se convirtió en cosa del pasado. Hoy en día es tan común hablar del anticristo que los documentos más antiguos que se refieren solo al anticristo a veces tienen la palabra él entre paréntesis, como si el autor original hubiera cometido un error al dejar ese artículo fuera. Pero el anticristo se consideraba un concepto, no una persona que necesitara un artículo definido. You are the devil. Entonces, ¿qué cambió? Extrañamente, Nietzsche podría ser el principal responsable del cambio. En 1895, él publicó un libro muy anticristiano llamado El Anticristo y el término se generalizó. Para la década del 70, los cristianos habían aceptado plenamente el anticristo como un individuo de nuevo. Jesús es una figura importante en el Islam, así que tiene sentido que éste tenga su propia versión del anticristo. El Mesías engañador no aparece en el Corán, sí en el Hadith, que contiene dichos atribuidos al profeta Mahoma. A diferencia de la Biblia, el Hadith entra en gran detalle sobre quién es, cómo será y de dónde vendrá. El Hadith describe al anticristo como un hombre corpulento, con un solo ojo, cara rubicunda y pelo rizado.
También tiene letras árabes que deletrean incredulidad en su frente. Al igual que la versión cristiana del anticristo, aparecería en tiempos de caos, iría a Jerusalén, sería seguido por los judíos y otros y haría milagros, pero sería derrotado por Jesús al final. Y, según la tradición, el anticristo ya está en la tierra, pero no puede mostrarse todavía. Nombra a un hombre poderoso en la historia y está garantizado que alguien pensó que era el anticristo. Están los candidatos más obvios como Hitler, pero cualquiera con autoridad podría calificar. De hecho, prácticamente todos los papas han sido acusados de ser el anticristo, junto con Nerón, Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev y Napoleón. Born in the image of the greatest power in the world. Los presidentes de los Estados Unidos son aspirantes populares al anticristo también. Roosevelt fue acusado de esto por su apoyo a la ONU, considerado un mandato muy globalista por muchos cristianos. JFK preocupó a algunos protestantes, ya que era católico, y un hombre intentó matar a Reagan en 1990, diciendo que tenía que hacerlo porque el expresidente era el anticristo. Y la ciencia moderna no ha afectado a la creencia del anticristo. En una encuesta de Harris Interactive del 2010, el 14% de los estadounidenses pensaba que el presidente Obama podría ser el anticristo y una cuarta parte de los republicanos pensaba que era una posibilidad. En el 2011, un abucheador acusó a Obama de ser el anticristo en una recaudación de fondos y un hombre disparó contra la Casa Blanca el mismo año diciendo que Dios le dijo que matara al presidente anticristo. Históricamente, el antisemitismo y la creencia en el anticristo han ido de la mano. Como la suposición ha sido que el anticristo sería el gemelo demoníaco de Jesús, como Jesús era judío, el anticristo debería serlo también. I am not an evil man. Esta idea condujo a gran parte del odio hacia los judíos durante la Edad Media. Si el anticristo iba a surgir de su grupo, la suposición era que todos debían ser demoníacos y siniestros. Esta conexión no desapareció en los tiempos modernos. En 1999, el reverendo bautista Jerry Falwell fue criticado por afirmar que no solo el anticristo probablemente ya estaba vivo, sino que, por supuesto, era judío. Cuando se lo criticó por sus comentarios, Falwell trató de defenderse diciendo que quiso decir que el anticristo debía ser judío porque Jesús era judío. La homofobia también se ha relacionado a menudo con el anticristo. La idea se remonta al libro de Daniel de la Biblia. Aunque Daniel nunca utiliza la palabra anticristo, la gente ha interpretado su mención de un solo hombre que desafiaría a Dios como una referencia a esta figura. Al escribir sobre este individuo, Daniel añade esta información. No mostrará ninguna consideración por los dioses de sus padres ni por el deseo de las mujeres. Es esta última parte en la que algunos han decidido fijarse. Si el anticristo no desearía a las mujeres, es gay. Por lo tanto, ser gay es malo. You believe in the devil? They look like me. Según un evangelista televisivo, Daniel indica que el anticristo será un pervertido sexual, muy probablemente un homosexual. Otro predicador opinó, no creo que haya ninguna duda de que el anticristo será homosexual. Toda esta homofobia se basa en una línea de un texto que originalmente estaba en otro idioma, y se ha señalado que otras traducciones son muy diferentes. Pero para aquellos que quieren vincular la homosexualidad con el ser más malvado de todos los tiempos, eso no es importante. Apocalipsis 13:18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. He said you're the beast. Como señala una fuente histórica, la bestia, que no estuvo relacionada con el anticristo durante 1000 años, representa casi con toda seguridad al Imperio Romano y el 666 es un conocido código judío que se refiere a Nerón. Los primeros cristianos despreciaban a Nerón ya que torturó a los que practicaban la religión. El número no tiene nada de místico ni de maligno, pero el miedo irracional al número 666 sí es muy real. All I could think about was the number. Aunque esta fobia es mayoritariamente de cristianos, afecta a muchas otras personas. Por ejemplo, si una compra asciende a $6,66, esa persona comprará algo más para cambiar el precio. O puede tener un efecto verdaderamente negativo en su vida, en el que evitan el número a toda costa, lo ven en todas partes y lo asocian con la mala suerte.
El número 666 se ha interpretado como una referencia a la aparición de los códigos de barras, a la ONU, a la UE e incluso a las www al principio de las direcciones web. En 1997, Procter & Gamble demandó a Amway porque estaba difundiendo rumores de que la empresa era satánica y tenía el 666 oculto en su logotipo. Otros candidatos del anticristo son el feminismo y la moneda de $1 de Susan B. Anthony. Según un informe del 2019, el líder de la Iglesia Ortodoxa rusa afirmó que los smartphones estaban preparando la venida del anticristo, pero una de las mayores preocupaciones era la música rock. Se escribieron libros enteros sobre cómo ese ruido llevaría a los niños por el mal camino. Los Beatles eran el anticristo. El daño causado por Pete Seeger era imposible de calcular. Las letras de los Rolling Stones eran satánicas. En los años 80, los llamados fóbicos del anticristo descubrieron el backmasking. Esta era la idea de que las bandas de rock ponían mensajes secretos en su música que solo se podía escuchar cuando se tocaba al revés. The old gods, the rightful masters, are jealous, watching mankind with a hatred that is as boundless as the stars. Los políticos se involucraron y se introdujo una legislación en California contra los músicos que presuntamente utilizaban el backmasking para convertir a sus fans en discípulos del anticristo. Un testigo dijo que la gente solo tenía que escuchar Stairway to Heaven 3 veces antes de empezar a adorar a Satanás. Otros estados consideraron proyectos de ley similares, pero ninguno fue aprobado. Mira uno de nuestros videos más recientes aquí. Además, más videos de grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.